Vamos a continuar entonces. Y esta primera conferencia que vamos a tener con el profesor Jeffrey Sachs, pues vamos a invitar a nuestro representante de la Federación de Cafeteros de Colombia en Norteamérica. Él es Juan Esteban Ordux, quien nos va a contar precisamente frente al presidente Jeffrey Sachs. Muchísimas gracias y recibámoslo con un fuerte aplauso. Buenos días otra vez y bienvenidos de nuevo. Les tengo una noticia buena y una mala. La buena es que estoy aquí arriba otra vez. La mala es que el profesor Sachs está aquí, entonces no va a haber que esperarlo y no hay que oír mis chistes. Entonces, bienvenidos de nuevo a esta conferencia. Yo tengo el honor y el privilegio de presentar al profesor Sachs, que es nuestro orador principal en el Foro Mundial de Productores de Café. El periódico New York Times, posiblemente uno de los más leídos y el más leído del mundo, ha dicho que el profesor Sachs es posiblemente el economista más importante del mundo. Sin embargo, el profesor Sachs es mucho más que un economista. Si fuéramos a leer la impresionante hoja de vida del profesor Sachs, pues no habría foro, no haríamos nada más hasta mañana por la tarde, porque toda su trayectoria es realmente impresionante. Sin embargo, un breve resumen es, el profesor Sachs se graduó de su universidad, en la Universidad de Harvard, donde hizo su maestría, se graduó summa cum laude, se graduó de PhD. Él es un profesor reconocido a nivel mundial, hoy ha estado trabajando con el Instituto de la Tierra en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Es asesor del secretario general de Naciones Unidas en las metas de desarrollo sostenible. Él es una persona mucho más tranquila en esas cosas, pero es reconocido como el líder realmente, la gran cabeza de las metas de desarrollo sostenible y el gran líder detrás de ellas. Ha sido receptor de una gran cantidad de premios, recientemente el premio Planeta Azul en el año 2015. Ha estado 2 veces entre los 100 líderes mundiales más influyentes del mundo. La revista Time también lo considera el economista más conocido del mundo. The Economist, la revista británica The Economist, lo cataloga como uno de los 3 economistas más influyentes del planeta. Y no necesita mucha más presentación. Es autor de una columna sindicada que se publica en más de 100 medios en todo el mundo. Es autor de múltiples libros, el último sobre construyendo la nueva economía americana, la era de desarrollo sostenible, el precio de la civilización, el fin de la pobreza. En fin, eso es solamente un pequeño resumen de todo lo que el profesor ha hecho. Sin embargo, yo algo de eso mencioné un poquito cuando ya fuera de chiste estábamos esperando a los presidentes. Lo que más me impresionó el profesor Sachs cuando empezamos a hablar sobre este tema fue que nos demoramos exactamente 90 segundos en ponernos de acuerdo. Y eso no es común. Yo le dije al profesor, vea profesor, el grupo de las asociaciones de productores del mundo, hemos venido hablando de hacer un foro mundial donde nos podamos sentar a discutir los problemas que más nos aquejan, los problemas del ingreso del caficultor, el problema del cambio climático, el problema de inversión social, el problema de desarrollo rural y económico, etcétera, etcétera. Sobre una base que es muy importante y es que la pobreza es el mayor depredador del medio ambiente y las comunidades. Y es una cosa que el profesor Sachs entiende perfectamente, porque él no solamente ha trabajado el tema de sostenibilidad desde el punto de vista de cambio climático, sino tiene una visión totalmente pragmática y aterrizada en la realidad sobre hacia dónde tenemos que ir en sostenibilidad. Café ha jugado un papel muy importante y una de las cosas que me dijo, y aquí termino cuando hablamos del tema, es me agrada mucho que el sector de café esté pensando en dónde va a estar en 50 años. Y tal vez eso lo dije antes, pero no quiero dejar de destacarlo. Muy pocos sectores en el mundo están pensando tan a largo plazo. Ustedes están pensando, bueno, ¿qué hacemos con cambio climático? ¿Qué hacemos con sostenibilidad ambiental? ¿Qué hacemos? ¿Cómo trabajamos con la industria, con el comercio? ¿Cómo trabajamos los productores? ¿Cómo hacemos para colectivamente asegurarnos de que el café exista
dentro de 50 años en las condiciones que queremos que exista. Sin más anticipos, profesor Sachs, es nuestro orador principal de la apertura. Digamos, con esto, de alguna forma, abrimos la agenda académica del evento y los dejo con el profesor Sachs en su presentación. Thanks a lot. Thank you. Buenas tardes, todo el mundo. No puedo decirles qué tan emocionado estoy de estar aquí porque amo el café. Punto. Es muy simple. Entonces, Juan Esteban se sorprendió cuando le acepté inmediatamente la invitación, pero la idea de estar en este salón lleno de productores de café es pura felicidad para mí. Yo iría a cualquier parte del mundo, pero bueno, afortunadamente estoy aquí, en esta hermosísima ciudad, este maravilloso país, y este es un nuevo tiempo de paz. Voy a darles una pista de qué tanto amo el café. Yo estoy estudiando una pregunta que muchos se estarán haciendo. Si las máquinas son cada vez más y más inteligentes, digamos que las máquinas nos quitan el trabajo a los humanos, ¿qué va a pasar? Y mi teoría es que vamos a llegar a una felicidad absoluta porque estaríamos sentados en una tienda de café todo el día. Y eso sería como un jardín de Edén para mí. Estaría en una tienda de café, tomando café con amigos, con libros. Eso es para mí felicidad. Y esa es la felicidad que le trae el café a muchas billones de personas alrededor del mundo. Ustedes tienen un producto maravilloso y yo soy un experto en el consumo del café, no en la producción de café, pero quiero ayudar de cualquier forma en que pueda ayudar para que esta comunidad, que es alrededor del mundo, más de 125 millones de personas están enganchados en toda esta cadena del café y que puedan encontrar la prosperidad real, el bienestar y que la prosperidad y el bienestar se pueda expandir a todo el mundo. Entonces es muy importante que juntos tengamos esta lluvia de ideas de cómo resolver los problemas y las amenazas en las regiones. Lo que yo quería discutir con ustedes es un tema muy amplio y un marco de trabajo amplio también, que es desarrollo sostenible. Y la razón por la cual esto es tan importante es que el desarrollo sostenible no es solamente un concepto importante y es muy relevante para el sector del café, por supuesto, sino que también es el marco de trabajo diplomático mundial para la colaboración. Entonces, para muchas de las cosas que su industria necesita para su éxito, y haciendo esa unión entre el café y todas las metas de desarrollo sostenible mundiales, tiene total sentido y tiene un sentido estratégico porque les ayuda a apalancar algunos de los cambios que son más importantes. Entonces, comienza con la pregunta, ¿qué es desarrollo sostenible? Ustedes oyen esto todos los días, pero tiene un significado específico, especialmente en el contexto internacional. Y ese significado es que las sociedades deberían de tener una meta de cumplir tres principales objetivos. Uno, prosperidad económica, inclusión social y sostenibilidad ambiental. Entonces, así, el ambiente social y económico se ve desde un punto holístico. En el 2015, los miembros de las Naciones Unidas, 193 Estados miembros, en 6 semanas, desde septiembre 25 hasta diciembre 12 del 2015, hicieron 2 acuerdos gigantescos. Uno es sobre la Agenda 2030 y el resumen de esto son las metas o los objetivos de desarrollo sostenible
ODS. Este es una idea maravillosa de poner estas metas, estos objetivos, como los objetivos mundiales para el año 2030. Es una idea maravillosa, ojalá yo me la pudiera atribuir, pero en realidad el crédito de esta iniciativa le pertenece totalmente a Colombia. El gobierno de Colombia fue el que lanzó esta idea en el 2012. En el 2012 fue el aniversario 20avo de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. Y 20 años después de esa cumbre no habíamos avanzado en desarrollo sostenible. Entonces los gobiernos se preguntaban a sí mismos qué podemos hacer, porque aunque tenemos acuerdos no están funcionando. Y el gobierno de Colombia tuvo esta idea muy importante, creo yo, de aún que faltaba que esta idea se aprobara, pero era una idea muy importante, que era hacer estas metas claras y que fueran mundiales. Estas se negociaron durante un periodo de 3 años y estos son nuestro marco de trabajo para la acción global. Y quiero hablar del café en el contexto de estas ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. El café tiene dos partes fundamentales en esta historia. Y la primera es que el café por sí mismo es un motivador de bienestar. Es una de las formas para que toda la sociedad alcance los objetivos de buena salud y bienestar, que es el centro de desarrollo sostenible y específicamente en los objetivos de desarrollo sostenible. Ustedes tienen un producto que no solamente es divertido, bueno, sabroso, muy agradable para tomar, sino también es medicinal, si lo pudiera llamar así. Ayuda a la salud y eso no es verdad de muchas bebidas. Ustedes tienen una de las pocas bebidas saludables y pienso que esto es extremadamente importante. Y quiero enfatizar mi punto. Yo pienso que no es que los editores de la medicina interna sabían que nos íbamos a reunir hoy, sino que acaban de publicar 2 artículos esta semana. Los pueden buscar en línea. El primero es un estudio de un científico que se llama la Asociación del Consumo de Café y hablando de mortalidad en población no blanca en Estados Unidos. La conclusión de este estudio fue: el alto consumo de café se asociaba con más bajo riesgo de muerte en japoneses, americanos, latinos y blancos, en todas las partes de la población. Mientras más tomaban café, desde un estudio de perspectiva de cohorte, disminuyó la tasa de mortalidad. Y esto es muy significativo. Esto no es nuevo, nosotros ya lo sabíamos, pero la idea es que este artículo científico nos refuerzan y nos reafirman de que el café previene y ayuda a prevenir todas esas enfermedades mentales y físicas. Previene la depresión, previene el suicidio, previene enfermedades cardiovasculares. Y un segundo estudio también fue publicado esta semana. Tomar café relacionado con mortalidad en 10 países europeos. Y esos son los autores, como lo ven aquí. Fue publicado en los Anales de Medicina Interna con miles y miles de observaciones que concluyen que el tomar café disminuye el riesgo de mortalidad de diferentes causas. Esta relación no varió de país en país. Fue igual en todos los países de Europa. A mayor tomar café, menor mortalidad. Y la idea es que todos conozcamos esto. Es estratégico y clave para esta industria. No es que sea una medicina que sabe mal o difícil de tomar. No, es algo que es divertido y delicioso de tomar y que te ayuda a mejorar y a salvar tu vida. Esto no es cierto de la mayoría de las bebidas.
Y qué lástima para las compañías que venden gaseosas y café. No voy a defender a las gaseosas. Las gaseosas no son buenas para nosotros. El azúcar en las sodas y desafortunadamente incluso algunas que dicen que son gaseosas 0 calorías tampoco son buenas. Esto fue recientemente estudiado y reportado hace 2 meses en el magazine que se llama Stroke, que es una revista de enfermedad cardiovascular. Stroke significa accidente cerebrovascular y habla del índice de accidentes cerebrovasculares y demencia y las personas que toman bebidas que tienen azúcar o que son con endulzantes artificiales. Y miraba el riesgo. Eso en realidad son malas noticias para mí porque yo estaba tomando Coca-Cola dietética hace 40 años. Y entonces no es que sea muy bueno para mi salud cardiovascular. Pero ya quité las gaseosas de mi dieta, personalmente. No son buenas para nosotros. Y de hecho, ha aumentado el índice de obesidad, sobre todo en mi país, que es endémico, y en México, en Europa, donde también ya está aumentada la obesidad. Hay 40% de americanos adultos obesos. Y esto es cuestión de, en parte, de las sodas, de las gaseosas. Y ustedes tienen un producto que es muy, muy especial y muy importante por lo que hace. Yo trabajo con compañías de gaseosas y ellos quieren ser sostenibles en sus empresas y cómo producen sus gaseosas en las emisiones de carbono y en el uso del agua, pero su producto no es sostenible de la misma forma que el café, porque el café es un inherente, tiene sus características benéficas inherentes. Otro artículo también que acaba de salir en el Medical Journal de Australia, la obesidad y la epidemia de obesidad y las bebidas que son endulzadas con azúcar. La obesidad es una condición compleja con muchos factores que contribuyen. Hay un exceso de kilojulios y estas bebidas azúcares obviamente incluyen el aumento de calorías que toman los niños, aumenta las caries y aumenta la atención de la salud pública y las bebidas dulces. Entonces yo soy apasionado del café. Y aquí hay otro punto que me parece importante resaltar, que hay evidencia circunstancial creciente que el café no solamente produce buena salud, sino también un sentido de bienestar en la vida. No nos sorprende porque uno de los peligros, podríamos decir, uno de los peligros en la vida es la depresión y la enfermedad mental. Y de muchos estudios sabemos que el café nos protege de enfermedad mental y específicamente depresión y tendencias suicidas. Yo he estado preguntándome esto acerca de la felicidad y el café. Yo soy coeditor de una publicación de una red de soluciones de las Naciones Unidas y tenemos como una unión con el Lilly Foundation en este reporte. En este reporte, International Gallup, que es una agencia de encuestas, y le preguntan a las personas cómo se sienten acerca de su vida. Y les preguntan específicamente, imagínense que la vida es como una escalera y hay 10 peldaños en la escalera. Y el primer peldaño es la peor forma de vida y el último peldaño es la mejor forma de vida. ¿Dónde está usted en esa escalera de la vida? Entonces Gallup, esta empresa de encuestas, le preguntó a miles y miles de personas alrededor del mundo, le hace esta misma pregunta.
Y nuestro reporte, junto con dos colegas que lo hicimos, Lord Richard Laird del Reino Unido y profesor John Helliwell de la Universidad de British Columbia en Canadá, nosotros analizamos los resultados de esta encuesta, de este estudio. Típicamente los países que salen en la parte de arriba del estudio son Suecia, Noruega, Holanda. Entonces, siendo político, entonces diría, bueno, es porque tienen democracia social, tienen un buen sistema y se cuidan los unos a los otros. Mi esposa, que es una doctora, me dijo, no, Jeff, ahí es donde toman más café per cápita. Entonces ella me dio el dato y lo analizamos. Y así es como se ve. Esta es una gráfica. Y en el eje horizontal tenemos las tazas de café por día para diferentes países. Y en el eje vertical tenemos esos peldaños de la escalera de la felicidad para los diferentes países. Entonces, ustedes ven, los que más toman café es Holanda, 2.4 tazas. Y el que le sigue es Finlandia, luego Suecia, Dinamarca, etcétera, Suiza. Mientras más alto, es más alta la felicidad. Entonces, sí hay una correlación entre el café y la escalera de la vida, la escalera de felicidad. No es que el café por sí solo dé felicidad, pero es muy interesante este análisis. Y mis colegas me dijeron, sí, la felicidad también se correlaciona con otras cosas. De pronto es que esos países son muy ricos. De pronto es que ellos tienen un alto grado de confianza y que la corrupción es baja en esos países. Entonces, podemos hacer un estudio multivariado estadístico. O sea, les preguntamos cuál es la relación entre tomar café y felicidad si pudiéramos controlar esos otros determinantes potenciales. Y lo que se muestra aquí es lo que nosotros llamamos un coeficiente parcial o una correlación parcial. Esta es la línea. Es una línea parcial de regresión. Es la relación entre tomar café nuevamente en el eje horizontal, la felicidad en el eje vertical y controlamos corrupción, ingresos, controlamos expectativa de vida, que obviamente se pudiera determinar parcialmente por el café. Y el resultado es estadísticamente significativo. Y hay algo que pasa aquí. No está probado, no me citen como un hallazgo científico, sino que es algo que nosotros concluimos este estudio, porque lo que sí es científico es que el café es protector en la salud. Pero yo podría decir que el café promueve el bienestar general. Entonces, ese es un lado de la ecuación. Lo que el café le puede ofrecer al mundo de los tomadores de café. ¿Qué tal los productores de café? Esos son ustedes. ¿Qué le ofrece el mundo a ustedes? Y de 125 millones de agricultores que están en la industria de producir café, alrededor de 50 países alrededor del mundo. Lo que el mundo ha dicho es que cada uno de sus países debería alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible o ODS. Esa es la promesa del mundo. Bueno, repasemos cuáles son los ODS. Objetivos de Desarrollo Sostenible que vemos aquí son 17 y son muy relevantes hasta para los más pequeños productores porque lo que prometen es el objetivo número 1, que no haya pobreza extrema. El número 2, que no haya hambre. Objetivo 3, buena salud, cuidado en salud y bienestar. 4, acceso a educación, al menos a través hasta el nivel secundario. Objetivo 5, igualdad de géneros, hombres, mujeres, niños y niñas en la sociedad.
Objetivo 6. Agua limpia y servicios sanitarios. 7. Electrificación y energía moderna y que sea costeable. En otras palabras, cualquier finca de café se debe estar conectada con la electricidad. Cualquier pequeño pueblo debe tener electricidad. Y ese no es el caso en este momento, pero esa es la promesa, es uno de los objetivos. Trabajo decente y crecimiento económico y el fin de trabajo infantil, porque tradicionalmente los niños han trabajado desde tiempos inmemorables. Y la idea es que los niños estén en el colegio y nos tenemos que asegurar de que esto sea posible. Y es una promesa de estos objetivos de desarrollo sostenible. 9. Infraestructura decente. 10. Inigualdad reducida de ingresos en la sociedad. O sea, que no haya brechas grandes entre los ricos y los pobres. El 11. Este es para las ciudades, que las ciudades sean sostenibles. 12. Que el manejo de las basuras sea sostenible. 13. Que paremos los cambios en contra del clima y que las comunidades se vuelvan resilientes a este cambio climático. En cuanto al cultivo del café, 14. Vida bajo el agua, proteger lo marino. 15. Conservación de la vida en la tierra. Los granjeros y los agricultores deben de promover la biodiversidad y la protección a toda la biodiversidad. Que tengamos sombra en los cultivos, que tengamos agricultura biodiversa, y ese es uno de los compromisos. 16. Paz, justicia, tener una sociedad inclusiva y en paz, por lo cual ganó el presidente Santos el Premio Nobel de la Paz, y muy meritorio. 17. Son las alianzas de los pobres, de los ricos, de los países para alcanzar todos estos objetivos. Entonces, mi primer punto acerca de estos objetivos es que son relevantes para todos ustedes. Todavía no los hemos alcanzado. Si los hubiéramos alcanzado, entonces 125 millones de productores de café estarían muchísimo mejor. Y es por eso que si alcanzamos estos objetivos nos va a beneficiar a todos. Y en este momento el G20 acaba de reafirmar su compromiso con estos objetivos. Honradamente, no sé si Donald Trump los ha escuchado alguna vez, pero él firmó la declaración. Y estos días uno obtiene lo que quiere. Entonces, ¿dónde están los países en cuanto a alcanzar estos ODS? Cada año mi equipo produce el reporte de felicidad, sino también el SDG, el índice SDG. SDG son los ODS. ¿Qué tan cerca están los países de cumplir estos objetivos? Este es el mapa. Este es el mapa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este es el índice 2017. ¿Y qué nos dice? Que África necesita mucho más progreso. Y cuando miramos la industria global del café, son esos pequeños agricultores africanos que están en necesidad de nuestra ayuda. Son los más necesitados de atención. Pero hay países, claro está Haití, América Central, India, partes de Asia sureste, donde hay mucho sufrimiento y falta de acceso a servicios básicos, y a través de toda la región andina. Entonces, este índice de ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, es donde deben estar las prioridades, donde necesitamos acción. Viniendo a la parte económica, esta es una gráfica bien conocida por ustedes. Es el precio del café, ajustada con la inflación.
desde 1980 hasta hoy. Está en tendencia a la baja. Entonces, el precio real que sus agricultores están obteniendo ha bajado significativamente a través de este periodo de 40 años. Si miran los dólares por libra, se ve plano, pero el precio de todo lo demás se duplicó. Entonces, la ganancia real de los agricultores por libra ha caído a la mitad. Allí es donde está el dolor, lo difícil. Ahí es donde para nosotros como consumidores lo estábamos disfrutando, pero los agricultores han sufrido la disminución de sus ingresos y el precio del café, digamos, ha bajado como a un tercio. Como ustedes ven, el más alto con el que está ahora ha bajado un tercio, 2 tercios. Y es importante preguntarnos el por qué. Y la respuesta básica no es como truculenta o rara, no, es simplemente la demanda y el suministro. La demanda ha aumentado y el suministro también se ha expandido, principalmente por la entrada de Vietnam y de otros países asiáticos a este pool. También por el aumento en la productividad y aumento en en producción de países como Colombia y Brasil. Pero cuando entró Vietnam, afectó todo el sistema. Hubo un aumento en la producción mundial que, aunque la demanda aumentara, había todavía un suministro muy elástico para cumplir o suplir esa demanda. China también llegó a aumentar la demanda, pero Vietnam estaba suministrando esta demanda para China, estaba suministrando el café. ¿Cuál es el futuro en cuanto al suministro y a la demanda? Eso es algo en lo que yo no soy experto, pero les voy a dar como mi visión un poco inexperta. El punto para empezar a discutir esto es, el consumo de café varía muchísimo alrededor del mundo, como sabrán ustedes. Entonces, en mi casa es el más alto consumo de café en el mundo. Yo digamos que 10 tazas en promedio al día. Mi casa es de los más altos consumos del mundo. Luego, en Europa, el promedio es 1,5 a 2 tazas por día por persona. Por eso, en la parte norte de Europa, donde son más felices. En Europa en general, 1 taza por día. En Estados Unidos, como ustedes saben, tuvo una disminución en el consumo de café. Desde los 1940 tomamos menos café y más gaseosas. Y los americanos están más obesos y menos felices. Y no creo que sea un accidente o casualidad. Entonces, me gustaría ver que esta curva se volteara un poco para que aumentara el consumo de café en Estados Unidos y hubiera menos consumo de gaseosas y bebidas azucaradas. El resto del mundo no toma casi café, si lo comparamos con esto, porque Estados Unidos y Europa están como fuera de escala con el resto del mundo. Estas son las tazas por día que tomé de una revista. Holanda, 2,4 tazas. Estados Unidos, 0,9 tazas por persona por día. Japón, 0,3. China, 0,003. Entonces, China aún no ha empezado en el consumo de café. Pero yo quisiera saber si es algo biológico, cultural, o si hay otra razón por la cual los chinos no toman café. Y la respuesta probablemente sea no, sino que hay mucho consumo de café en China. Y es un punto maravilloso, porque yo pienso que
Si yo tratara de adivinar, yo diría que el consumo de café va a continuar aumentando en los próximos años. Y no tan lento el crecimiento como 1 o 2% por año, sino aún más rápido. Y eso es porque tenemos 3/4 de la población mundial, yo diría que es 5/6, que aún no descubre el bienestar que nos da el café. Obviamente, todos los países toman un poquito de café, pero solamente 1/6 del mundo toma café como de una taza por día. Es interesante si hacemos el cálculo y cuánto aumentaría la demanda. Entonces yo diría, hay una frase que dice, una manzana al día te previene enfermedades. Yo diría que un café al día te previene enfermedades. ¿Qué tal si el mundo entero se tomara una taza de café por día? ¿Qué tal? Mi cálculo sería que si tenemos 25 tazas por libra y 365 días al año, entonces lo que necesitaríamos son 6 kilos por persona y una taza por persona. Entonces necesitamos una décima parte de un bulto de café. En este momento tenemos 150 millones de bultos de café que se producen todos los días. Entonces la idea es tener un bulto por cada 10 personas. Entonces imagínense, tendríamos 750 millones de bultos que se necesitan para el mundo. Entonces, si todas las personas del mundo tomaran una taza de café por día, se multiplicaría por 5 la demanda de café en el mundo. Yo pienso que no se puede llegar ahí rápidamente, pero ese es el potencial para un aumento masivo y eso es real. Y estoy muy feliz de promoverlo porque el café promueve la buena salud, porque promueve no solamente es tomar otras bebidas que nos hacen daño y que a todas esas bebidas se les van a poner impuestos. Yo creo que ustedes ya saben que a las gaseosas y a las bebidas azucaradas se les va a poner impuesto para disminuir su consumo y disminuir la obesidad. Mi conclusión es que ustedes tienen un gran potencial para aumentar la demanda del café y no en el mercado tradicional. Por ejemplo, mi casa no pasaría de 20 tazas por día. Puede que en todos Estados Unidos se pudiera duplicar, pero la demanda real que puede aumentar es Asia. Asia es gran parte de la población mundial, toman mucho té, les gustan las bebidas calientes, entonces la idea es que ellos tomen más café. Esa sería mi sugerencia humilde. ¿Qué tal el lado del suministro? El lado del suministro es un poco más complicado, porque en este momento la idea de aumentar 5 veces la demanda no es tan fácil. Pero mucha de la producción hoy en día es frágil. Y la llamo frágil y la razón por la que es frágil y por eso nos tenemos que preocupar tanto por el cambio climático es que el cultivo del café es muy vulnerable al clima y a sus cambios. Depende mucho de la temperatura, es muy sensible a la temperatura y a los cambios climáticos. Y esto va a afectar también el ciclo del agua, porque el cambio climático afecta al agua de una forma muy profunda. Con el Illy Foundation, o sea, con la Fundación Illy, que son mis científicos, mi fundación científica, esto es más o menos un mapa del cambio climático y cómo afecta eso los cultivos en diferentes regiones. Y lo que ven aquí a distancia es un mapeo de la cintura, el cinturón, el eje de los cultivadores de café si no se controla el cambio climático. Esto
Es un negocio y es un negocio que tiene mucho que ver con el cambio climático. Y lo que pueden ver aquí en el mapa es que los espacios que son apropiados para el café, muchos desaparecen. Miren a Brasil, está muy amenazado por el cambio climático. Y solamente lugares como de una elevación a nivel del mar más alta y moverse a las laderas de las montañas o usando otros medios, diferente variedad de cultivos que sean más resilientes. Eh, Esto tenemos que continuar investigando y hacer que el cultivo del café sea más resiliente. Y esto es parte de la historia. Mi consejo sería que esta industria del café tiene que hacer dos cosas. Uno, prepararse para el cambio climático porque es algo real que va a suceder. Incluso si la comunidad global se prepara, cada uno de nosotros debe estar preparado. Y segundo, es que tenemos que ser voceros para combatir el cambio climático y en pequeños cafés alrededor del mundo. Díganle a los consumidores que su bebida favorita que les ayuda en la vida está amenazado por el cambio climático y que no es chiste y no es invento. Tenemos otras noticias un poco mejores en la cumbre G20. Mi gobierno es tan corrupto que los intereses de combustible y de petróleo han traído una gran desigualdad y por eso Trump y los republicanos están tratando de excluir el Acuerdo de París. No porque no estén de acuerdo con él, es que ni siquiera saben de qué se trata. Son tan corruptos que les pagan todas estas industrias del combustible y del petróleo. Ellos están comprados. Entonces, ellos excluyen a la cumbre de Humboldt y tratar que otros países como Rusia, Arabia Saudita, Indonesia con su carbón, Turquía, que firmen un acuerdo con Trump para decir, no, necesitamos producir combustibles fósiles y ninguno de ellos quiso incumplir el Acuerdo de París. Ninguno quiso incumplir el Acuerdo de París. Si leen la declaración, hay un párrafo que Estados Unidos incluyó y son tonterías. Y hay una frase que dice, todos los otros países del G20 apoyan el Acuerdo de París y es no negociable. Entonces nosotros estamos ganando la batalla porque es una batalla en pro de la humanidad, no es una cosita pequeña. Vamos a combatir esto en Estados Unidos porque podemos decir los nombres. Charles Koch, David Koch, son individuos corruptos que pagan billones de dólares para que nuestros políticos se enganchen con esas otras batallas. Pero ustedes son los que tienen que pelear la batalla y que todos sepan que nuestras vidas y la vida de nuestros agricultores dependen del cambio climático y actuar contra el cambio climático. Entonces tenemos que cumplir con la demanda del mundo en cuanto al café. Hablemos de la pobreza y el café. Estamos hablando de suministro y demanda. A medida que los países se desarrollan, la pobreza se van hacia las áreas rurales. Y las personas que cultivan café en Colombia y Costa Rica tienen desafíos porque son países más pobres y áreas rurales más pobres. En este momento el mundo está dividido, no en cuanto el café, sino hay un gran grupo de los países africanos que ganan muy poco y los productores que ganan menos son Haití, Nepal, fuera de África. Y luego tenemos los de ingreso medio, los agricultores
de ingreso medio, que son África, Asia y Latinoamérica. Esos son ingresos medios. Y luego otros países de más altos ingresos serían otros países de Latinoamérica. Ahora, si miran las tasas de pobreza en el eje cafetero, no nos sorprende que África sea las tasas de pobreza más altas. Esto no es específico del café, sino que es un fenómeno económico. La primera historia para terminar la pobreza tiene que ver con desarrollo rural, desarrollo urbano, porque esto va a elevar el nivel de vida, va a elevar también los ingresos de los agricultores de café y toda la economía rural. También estamos interesados en nuevas formas de asegurarnos que los cultivadores de café están obteniendo el mejor precio y el desarrollo nacional tiene que ir en paralelo. Y yo quisiera sugerir que hay 3 pilares a disminución de pobreza en comunidades que cultivan café. Y yo trabajo en muchas de ellas, no acerca de cómo cultivar el café, sino cómo reducir la pobreza. La primera es una estrategia basada en la comunidad, que sea holística. Necesitamos colegios, necesitamos hospitales, centros de atención en salud, necesitamos conectividad, Wi-Fi, banda ancha. Entonces, integrar este desarrollo en la parte rural es fundamental. Espero poder aconsejar a aquellos que estén interesados en lo que hemos aprendido, porque yo soy el consejero para las Naciones Unidas y he aprendido mucho acerca de desarrollo basado en la comunidad. Tenemos formas muy efectivas para llevar la educación y atención en salud a estas comunidades de bajos ingresos, y también la electricidad, infraestructura. Ese es el primer propósito, que su comunidad se organice para tener un abordaje holístico y no conformarse en no tener colegio, conformarse en no tener un bachillerato, porque ningún niño debe de parar solamente haciendo primaria. Necesitamos todo el bachillerato completo, necesitamos trabajos decentes y para eso necesitamos tener bachillerato. Y eso es para todas estas áreas que cultivan café y otros formas de agricultura. Necesitamos mecanismos para que los consumidores paguen un poco más y para que los productores reciban más. Y esto es un poco difícil porque es la idea del justo comercio, porque no estamos haciendo suficiente, no es justo, no está cuantitativamente balanceado, no es lo suficientemente generoso, no es lo suficientemente grande, no cubre todas esas transferencias. Y esto tiene que estar revisado. Cálculos simples. Una libra nos da 25 tazas grandes de un café en Starbucks. Bueno, a $1.25 la libra, eso serían 6 centavos de café en la taza de café de Starbucks. Perdón, 5 centavos, no 6, 5. $1.25 dividido por 25 serían 5 centavos. 5 centavos vale ese café en Starbucks, del contenido de café. Lo que yo pago en Manhattan es $1.85 por esa taza. Pero bueno, yo estoy contento pagando ese $1.85. Y si fuera $1.89 yo no me daría cuenta. Pero si serían 5 centavos en la taza, al granjero, al agricultor le llegarían el doble, no 5 centavos, sino 10 centavos. Entonces la lógica es clara, que un pequeño aumento para el consumidor puede significar el doble para el agricultor, para ese granjero. Esa es la idea del justo comercio. Piensen
que la premisa del justo comercio es 20 centavos la libra, es menos de 1 centavo la tasa. Eso no es lo suficientemente bueno. Y además de esto, eso cubre una pequeña fracción del mercado. Entonces yo no tengo un plan, pero sí tengo un pensamiento que debería haber una forma. Hay que diseñar una forma de hacer algo más robusto. Al decir robusto es que sea fuerte, un sistema fuerte para que el consumidor sepa que si paga un poquitico más, y yo estoy pensando como 5 centavos de dólar, si el consumidor paga eso, entonces le podrían estar ayudando muchísimo a ese pequeño productor. Y tenemos que averiguar la fórmula para hacer esto. Y quiero poner eso en la mesa también, que todos lo tengamos en cuenta. Y finalmente quiero decir que espero que todos podamos construir esta conexión entre los que cultivan el café y la industria del café en general y la academia, la parte académica. Para mí es felicidad poder trabajar con el Illy Foundation. Para mí es felicidad trabajar con la Vasa Company. Y esta industria está llena de gente buena que toman café, obviamente. Y los académicos alrededor del mundo, gente que está entrenada para estudiar la reducción de la pobreza y ayudando en las infraestructuras locales y otros abordajes de desarrollos en la agronomía, en la tecnología agrobiológica, porque ahora, gracias a mucho trabajo científico en este país, tenemos el genoma para arábica. Y eso es mandado por Dios en cuanto al desarrollo para nuevas variedades y la resiliencia que necesitamos para el cambio climático. Entonces quisiera proponerles una alianza muy fuerte entre esta industria cafetera y la parte académica, los académicos. Yo sé que ustedes conocen la definición de un académico matemático. Uno de los grandes matemáticos del siglo XX, húngaro, que un matemático es una máquina que vuelve el café en teoremas, en fórmulas. Entonces tienen muchas personas que toman café y que también son académicos. Y nosotros, los académicos, estamos felices de cooperar con ustedes. Yo soy líder de una red local que se llama la Red de Soluciones Sostenibles. Nosotros nos asociamos con la Universidad de los Andes aquí y la Universidad Javeriana aquí en este país y con universidades alrededor del mundo. La semana pasada estuve en Ruanda y teníamos 60 vicedecanos de universidades hablando sobre cómo promover desarrollo sostenible, cómo enseñarlo en las universidades. Entonces pienso que podemos hacer la diferencia en el futuro, una red vibrante que comparte los que producen, los que lo tuestan, los que lo comercializan, los líderes políticos, juntarnos todos con un fuerte compromiso y resolver estos problemas globales. Vamos a estar lanzando un nuevo centro de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Universidad de los Andes en Bogotá. La idea es que sea como un hub regional, un centro regional para continuar trabajando por el futuro de todos. Muchísimas gracias a todos. Probably because of time. Yeah, oh, okay. Muchas gracias, profesor Sachs, muchas gracias por esa presentación. Voy a pasar a hablar en inglés con el profesor Sachs, que no tiene audífono de traducción en este instante. Professor Sachs, thank you very much for enlightening. Muchísimas gracias por su presentación, doctor Sachs. Primero quiero pedir disculpas por nuestros inconvenientes técnicos y también pedirle disculpas al público. En realidad yo no sé qué pasó algo, pero bueno, ya estamos aquí y ya pudimos escuchar la excelente presentación del doctor Sachs.
ha acordado a contestar algunas preguntas. Hay 3 personas con micrófonos. Por favor, hagan sus preguntas en los micrófonos. Necesitamos continuar nuestra agenda. Amaya, por favor. It's on, ya está funcionando. Es un gran honor poder estar aquí con ustedes hoy y todos apreciamos mucho todas tus enseñanzas porque has sido un gran economista en el mundo que ha aportado mucho en políticas de desarrollo. Hay un tema clave porque yo también he estado en la industria hace mucho y obviamente el cambio climático va a suceder y tenemos que estar preparados. Hablamos del bajo precio, que es un gran problema, pero la línea base de todo esto es una ecuación básica. Demasiadas personas y muy poca tierra. Y si no abordamos que la mayoría de los productores de café hoy solamente tienen media hectárea, o aún menos, aunque tuvieran los mejores precios del mundo, pero no tienen la tierra, jamás podrán alimentar a sus familias. ¿Cómo podemos abordar este tema? Muchísimas gracias. Déjame decirte algo que olvidé antes acerca del cambio climático. Yo creo que no solamente nos tenemos que tener el Acuerdo de París, sino pagar lo que hay que pagar. Y definitivamente ellos deben mucho dinero a países que se están siendo dañados y que han sido dañados por las emisiones de otros países de altos ingresos. Hay parte donde dice en el Acuerdo de París daños a terceros por algo así. Cuando ustedes tienen un daño en el café por una ola de calor, alguien debería de pagar por esto. O sea, es algo que debería estar asegurado. ¿Quién debería pagar la prima por esto? Pues los países ricos, porque los países ricos son los que están causando el daño. Entonces, algo que tenemos que trabajar es transferencias oficiales, primas. Los gobiernos ricos de esos países ricos deben de pagar más y pagar por esto. Entonces, eso tiene que ver con movilización política, pero eso va a llegar. Otra pregunta acerca del tamaño de las parcelas y el aumento en la población. Si uno tiene media hectárea y es muy bien producida, obviamente no va a poder producir suficiente en ese pequeño pedazo de tierra para su familia, para tener una buena vida. Por eso, el desarrollo rural para todos los cultivos dependen de desarrollo urbano también. Depende de que los hijos de los granjeros de hoy vayan a las ciudades, porque la urbanización es parte del desarrollo y uno puede quedarse a cuidar la granja, pero tenemos que cambiar esta mezcla en mano de obra. Entonces tenemos que hablar de la transición demográfica. Todos los países deberían de establecer sus poblaciones en los centros, porque la población continúa creciendo y la tierra no está aumentando. Y nos vamos a entrar en esta dificultad. Mucha gente y poca tierra. Y entonces, si las fincas y las parcelas son muy pequeñas, entonces eso no da en la aritmética. Hay algo ahí en lo que tenemos que trabajar. Mi nombre es Marshall Clemens. También hay ciencia acerca de esos límites del clima. Y uno de estos límites es biodiversidad. ¿Usted está de acuerdo de que la biodiversidad es una de las cosas más importantes para poder cumplir con los ODS? ¿Usted ve esos límites de biodiversidad? Nosotros estamos haciendo 2 cosas terribles y desastrosas para el planeta. Uno es el cambio climático inducido por los humanos. Y el segundo es destruir la biodiversidad.
y están interrelacionadas porque el calentamiento del planeta destruye el hábitat de las especies y también las emisiones, lo que quemamos del CO2, las emisiones de CO2 cuando usamos todos los combustibles acidifica los océanos. Entonces un océano más acídico y más caliente es lo que está destruyendo los arrecifes de coral. Por eso la Gran Barrera ha muerto en un 80% del 2012 al 2015. Esto también es por destrucción de los hábitats, por la deforestación, quemar Sumatra y Java para abrir nuevas plantaciones, el monocultivo del aceite de palma, etcétera, etcétera. Entonces, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, no solamente tienen un límite ambiental, sino 3. Uno, como hablaba, hay que parar el cambio climático. El otro es la sostenibilidad de los océanos, que es el 14, y el 15 es la sostenibilidad terrestre. Y eso significa que los productores de café y la industria del café necesitan ser dueños, o sea, en el sentido de responsabilidad, ser dueños de la biodiversidad en las áreas de producción de café. Eso significa respetar los bosques, respetar esas áreas protegidas, o sea, no usar pesticidas químicos que van a destruir el hábitat y dejan atrás una cantidad de contaminantes que son letales para la biodiversidad. Si tenemos esa responsabilidad, y de eso se trata la alianza de los bosques húmedos. Y por eso los consumidores tienen que pagar un poco más, porque tienen que pagar por los servicios del ecosistema, es pagar por las prácticas de agricultura responsable, que les permite a los agricultores tener mejores ingresos y cuidar el ambiente. Entonces, esto es una parte esencial de esta mezcla. Tenemos tiempo para 2 preguntas más. Veo una por aquí, por favor, el micrófono. 3 preguntas, 1, 2 y 3. Buenas tardes, Dr. Sachs. Un gusto conocerlo, Mónica Walker. Primero que todo, quería felicitarlo por su presentación. Fue muy constructiva y la parte de felicidad nos gustó mucho. Creo que se va a quedar en nuestros corazones. Y solamente voy a añadir un comentario que pienso que es importante del último panel que tuvimos con los presidentes, donde enfatizaban mucho sobre diversificar cultivos. Pienso que los agricultores no solamente poner todos los huevos en la misma canasta, porque cuando lleguen los malos tiempos tenemos que estar preparados y también tener, bueno, gallinas, otras fuentes de ingreso y que les ayudarán en tiempos difíciles, que sean sostenibles para sus familias. Es un comentario. Y en toda la cadena de suministros, importadores, exportadores, productores, tenemos que estar de acuerdo que tenemos que encontrar formas para que el consumidor pague un poquito más por tasa, pero también, además de eso, otras compañías fuertes, las torrefactoras también, pagar primas y tener regulaciones más estrictas. Han salido muchas reglas en Estados Unidos acerca de protección al consumidor. Entonces le añade más valor a la tasa. Eso era todo lo que quería decir. Sí, otra cosa para decir, esta cuestión de qué es el mecanismo más efectivo para que tengamos un comercio justo, es que sea un concepto que todos tengamos en mente. Y aún no tenemos la fórmula exacta ni el mecanismo exacto para que tengamos un comercio justo, sino que los consumidores se están volviendo más conscientes de que tienen que pagar un poco más y para que les llegue más al agricultor.
Y todos somos más conscientes de muchas cosas y esto ha creado más conciencia. Y la diversificación, obviamente lo que tú dices, diversificación es importante. Sí, mi pregunta es relacionado con la idea que es muy simple. Pagar 5 centavos más por taza en Manhattan y que esta cantidad llegue directamente a los pequeños productores. Eso es una idea maravillosa, sería algo gigantesco. Que sería un gran beneficio para los productores, pero estamos en un mercado, en una historia, y todo tipo de este mercado tan complejo que no entendemos cómo podemos llegar a este acuerdo, y la idea es acordar todos en esto para beneficiar a los pequeños productores. Yo no estoy seguro de que uno pueda, pero la idea que esto sea operacional de una forma pequeña, o sea, tener una prima de 20 centavos y de pronto una prima por ser orgánico, tiene lógica. Y pienso de alguna forma se pueda implementar. Y el otro punto que creo que estamos en lo correcto es que o todos los consumidores pagarían un poco más, y esto no cambiaría dramáticamente su consumo de café porque sería una muy pequeña aumento. Entonces sería algo muy modesto para los consumidores, pero muy grande para el agricultor. Entonces esa es la idea general. Yo estoy de acuerdo con usted. ¿Cómo organizarnos? Si sería voluntario, si la idea vendría de la industria, la idea vendría del gobierno. Yo tampoco tengo la respuesta porque tampoco he estudiado el problema a profundidad para tener una opinión, sino que la idea está ahí y estas transferencias de valor son importantes para el mercado. Y esto no tiene que ser no regulado, es posible hacerlo, pero la mejor forma aún no estamos seguros. I don't speak English. He can use a translator if he wants. Muy bien, estamos de acuerdo en que el cambio climático es un problema. Estamos de acuerdo también en que hay una gran inequidad en el intercambio comercial entre quienes producimos café y quienes lo consumen. Estamos de acuerdo en que eso ha venido aumentando. Desde las políticas de libre comercio, lo que ha hecho es agrandar la diferencia entre quienes producen el grano y quienes finalmente hacen la utilidad del grano. Estábamos en transferencias de 10 centavos y estamos ahora en transferencias de 5 centavos. Uno piensa que las grandes corporaciones que manejan el mercado mundial, que no son muchas, son unas cuantas, 2 manejan el 20% del mercado mundial, van a decir simplemente sí, transfiramos nuestra parte de riqueza a esos productores. No lo veo, no lo creo. No creo que ninguno de esos grandes vaya a decir yo me despojo de mis ganancias para que ustedes tengan más. ¿Cómo encontrar un mecanismo entonces que busque que esas grandes corporaciones entiendan que quienes están produciendo el café tienen derecho a tener un buen ingreso para poder cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible? Porque si no, no será posible desarrollo sostenible. Así, digamos, 17 cosas muy importantes todas. Es un problema de dinero. Si no le quitamos ese dinero a esas grandes corporaciones, no será posible mejorar las relaciones de intercambio y tener un comercio justo. Nosotros, los productores, debemos decir entonces, hagamos un cartel para intentar resolver, ¿cierto?, el problema de que haya un ingreso mayor para los países productores. ¿Cuál es tu opinión? I think Yo pienso que tenemos que ver todas las opciones y yo no puedo hablar definitivamente. Mi propuesta es básicamente
ni siquiera es acerca de que las corporaciones paguen. Estoy hablando de que los consumidores acepten que tienen que pagar un poquito más, porque los consumidores en Europa, en Estados Unidos, son ricos. Ellos son los beneficiarios de este producto. Y no quiero determinar qué sucede en esa cadena de valor, pero la idea es que si el consumidor paga unos centavos más, a ellos no les hace daño y estarían ayudando a la sostenibilidad y a la decencia, al aumento de mejoras de vida de esos pequeños productores alrededor del mundo. Mi experiencia es que esto no es fácil de cumplir, pero no es imposible de cumplir. Y en mi rol en Naciones Unidas, yo soy un consejero del secretario de Naciones Unidas. Entonces mi responsabilidad es tratar de pensar en la forma de cómo promover el desarrollo sostenible, estos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces tenemos una comunidad de 125 millones de personas, de casas y de 50 países. Eso no es despreciable, eso es muy importante. Entonces es mi trabajo tratar de averiguar en conjunto con ustedes cómo abordamos esta pregunta y no aceptar el status quo como estamos ahora. Hay presidentes de grandes compañías con los que yo hablo. Yo sé que muchos de ellos están absolutamente comprometidos con trabajar con esta perspectiva de 50 años, porque esta perspectiva es a largo plazo, pero es muy volátil y es muy vulnerable al cambio climático. Entonces el propósito de esta reunión es ayudar a acelerar la solución de estos problemas. Entonces, para mí, yo no descartaría nada. Yo diría que los países que exportan, digamos, hicieran un cartel, como dices tú, de pronto que hagan como un cartel de visión expandida de comercio justo. De pronto los que tuestan el café también se unan todos. No sé, la idea es tratar de averiguarlo todos en conjunto, cómo hacerlo mejor. Profesor Sachs, muchísimas gracias por una presentación muy impresionante, una presentación que era, yo creo, lo que estaba esperando los productores y todos el auditorio, toda la cadena de café. Un aplauso, por favor, muy grande para el profesor Sachs. Thank you.